Joyas de los Testimonios, tomo 2. La prosperidad de la Iglesia. Donde está el Espíritu del Señor, hay mansedumbre, paciencia, amabilidad y longanimidad. Un verdadero discípulo de Cristo procurará imitar al modelo. Se esforzará por hacer la voluntad de Dios en la tierra como es hecha en el cielo. Aquellos cuyos corazones están todavía contaminados de pecado no pueden ser celosos en las buenas obras. No guardan los primeros 4 preceptos del Decálogo que definen el deber del hombre para con Dios, ni observan los últimos 6 que definen el deber del hombre para con sus semejantes. Sus corazones están llenos de egoísmo y hallan constantemente faltas en otros que son mejores que ellos mismos. Emprenden una obra que Dios no les ha dado, pero dejan sin hacer la obra que Él les dejó que hiciesen, la cual consiste en cuidar de sí mismos, no sea que brotando alguna raíz de amargura perturbe a la Iglesia y la contamine. Vuelven los ojos hacia afuera para observar si el carácter de los demás es correcto, cuando debieran volver los ojos hacia su interior para escrutar y criticar sus propias acciones. Cuando despojen al corazón del yo, de la envidia, las malas sospechas y la malicia, no se treparán al sitial del juicio ni pronunciarán sentencia sobre los demás, que son a la vista de Dios mejores que ellos. El que quiera reformar a otros debe primero reformarse a sí mismo. Debe obtener el espíritu de su maestro y estar dispuesto como él a sufrir oprobio y a practicar la abnegación. En comparación con el valor de una sola alma, el mundo entero se hunde en la insignificancia. El deseo de ejercer autoridad, de señorear sobre la heredad de Dios, resultará, si se lo complace, en la pérdida de almas. Los que realmente amen a Jesús procurarán conformar su vida al modelo y trabajar en su espíritu por la salvación de los demás. A fin de conquistarse al hombre y asegurar su eterna salvación, Cristo dejó las cortes reales del cielo y vino a esta tierra. Soportó las agonías del pecado y la vergüenza en lugar del hombre y murió para libertarle. En vista del precio infinito pagado por la redención del hombre, ¿cómo puede cualquiera que profese el nombre de Cristo atreverse a tratar con indiferencia a uno de sus pequeñuelos? ¿Cuán cuidadosamente debieran los hermanos y las hermanas de la Iglesia velar sobre cada palabra y acción para no dañar al aceite y al vino? Con cuánta paciencia, bondad y afecto debieran tratar lo adquirido por la sangre de Cristo. Cuán fiel y fervorosamente debieran trabajar para elevar a los abatidos y desalentados. Cuán tiernamente debieran tratar a los que procuran obedecer a la verdad y no hallando estímulo en casa, han de respirar constantemente una atmósfera de incredulidad y tinieblas. El trato con los que yerran. Si se cree que un hermano erró, sus hermanos y hermanas no deben murmurarlo entre sí ni comentarlo en forma que magnifique los supuestos errores y defectos. Esto es muy corriente, pero el desagrado de Dios pesa sobre quienes lo hacen, y Satanás se regocija porque puede debilitar y molestar a quienes podrían ser fuertes en el Señor. El mundo ve su debilidad y juzga a esta clase de personas y la verdad que profesan amar por los frutos que se manifiestan en ellas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, más honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Según este pasaje, el detractor queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. ¿Cuántos ministros, mientras se hallan empeñados en una buena obra que vuelve las almas hacia Dios y a la verdad, son llamados a presidir algún juicio de la Iglesia entre hermanos que actúan en forma completamente errónea y tienen un espíritu contencioso e intolerante? Esta manera de desviar a los hombres de su campo de labor se ha repetido vez tras vez a medida que esta causa ha avanzado. Es un plan del gran adversario de los hombres para estorbar la obra de Dios. Cuando hay almas que están a punto de decidirse en favor de la verdad y se las somete de este modo a influencias desfavorables, pierden su interés y es muy raro que se pueda volver a hacer en ellas una impresión tan poderosa. Satanás está buscando siempre alguna manera de apartar al ministro de su campo de labor en ese preciso momento para que se pierda el resultado de sus labores. Hay en la Iglesia hombres y mujeres sin consagración ni conversión, que piensan más en mantener su propia dignidad y sus propias opiniones que en la salvación de sus semejantes. Y Satanás obra por medio de ellos para crear dificultades que consuman el tiempo y la labor del ministro, y como resultado se pierden muchas almas. Mientras los miembros de la Iglesia están divididos en sus sentimientos, sus corazones son duros y no se los puede impresionar. Los esfuerzos del ministro son como golpes dados sobre hierro frío, y cada partido se empecina más que antes en su propio camino. El ministro se ve colocado en una situación nada envidiable, pues aunque decida con la mayor prudencia, su decisión desagradará a alguien y se fortalecerá así el espíritu banderizo. Si el ministro se aloja en la casa de alguna familia, otras familias sentirán celos por temor a que él reciba impresiones desfavorables para ellas. Si él da un consejo, otros dirán: fulano de tal habló con él, y sus palabras no tienen peso para ellos. Así sus almas se llenan de desconfianza y malas sospechas, y el ministro queda a la merced de sus prejuicios y recelos. Con demasiada frecuencia deja el asunto peor que antes. Si él se hubiese negado a escuchar las declaraciones parciales de algunos, si hubiese dado palabras de consejo de acuerdo con la regla bíblica y dicho como Nehemías: yo hago una grande obra y no puedo ir, esa iglesia habría quedado en condiciones mucho mejores. Los ministros y los miembros laicos de la iglesia desagradan a Dios cuando permiten que ciertas personas les cuenten los errores y defectos de sus hermanos. No deben escuchar estos informes, sino preguntar: ¿habéis seguido estrictamente lo ordenado por vuestro Salvador? ¿Habéis ido al ofensor y le habéis hablado de sus faltas entre vosotros y él solo? ¿Y se ha negado él a escucharos? Con cuidado y con oración, habéis tomado a 2 o 3 personas y trabajado con él con ternura, humildad y mansedumbre, y con un corazón palpitante de amor por su alma. Si las órdenes del capitán, dadas en las reglas trazadas para los que yerran, han sido seguidas estrictamente,
entonces se ha de dar un paso hacia adelante, contarlo a la Iglesia y dejar que se decida el caso según las Escrituras. Entonces el cielo ratificará la decisión hecha por la Iglesia al borrar de su registro el nombre del miembro ofensor si no se arrepiente. Si no se han dado esos pasos, cerremos los oídos a las quejas y neguémonos a admitir oprobio contra nuestro prójimo. Si nadie lo recibiese, pronto cesarían las malas lenguas, porque las tales personas no hallarían un campo tan favorable en el cual obrar para morderse y devorarse unas a otras. La selección de dirigentes. El apóstol Pablo escribió a Tito: «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios». Sería bueno que todos nuestros ministros prestasen atención a estas palabras y no designasen apresuradamente a quienes han de desempeñar los cargos, pues no deben hacerlo sin la debida consideración y mucha oración, para que Dios, por su Espíritu Santo, les indique a quién aceptará. Dijo el apóstol inspirado: «No impongas de ligero las manos a ninguno». En algunas de nuestras iglesias, la obra de organizar y ordenar a los ancianos ha sido prematura. Se ha pasado por alto la regla bíblica y, por consiguiente, la iglesia ha sufrido dificultades graves. No debe haber tanto apresuramiento en elegir a los dirigentes como para ordenar a quienes no están en manera alguna preparados para la obra de responsabilidad, a saber, hombres que necesitan ser convertidos, elevados, ennoblecidos y refinados, antes que puedan servir a la causa de Dios en cargo alguno. La red del Evangelio prende a buenos y malos. Se requiere tiempo para que se desarrolle el carácter. Se necesita tiempo para aprender lo que son realmente los hombres. Debe considerarse la familia de la persona sugerida para un cargo. ¿Le están sujetos sus miembros? ¿Puede regir su casa con honra? ¿Qué carácter tienen sus hijos? ¿Harán honor a la influencia del padre? Si él no ejerce tacto, prudencia ni piedad eficaz en casa, en el manejo de su propia familia, no es arriesgado concluir que los mismos defectos se manifestarán en la iglesia, que se verá en ella la misma administración no santificada. Será mucho mejor criticar al hombre antes que se le dé el cargo más bien que después. Será mejor orar y consultar antes de dar el paso decisivo, que trabajar para corregir las consecuencias de un paso erróneo. En algunas iglesias, el director no tiene las cualidades apropiadas para enseñar a los miembros de la iglesia a trabajar. No se ha manifestado tacto y juicio para sostener un interés vivo en la obra de Dios. El director es tardo y tedioso, habla demasiado y hace las oraciones en público demasiado largas, no sostiene una relación viva con Dios que renovaría su experiencia. Los dirigentes de las iglesias de todo lugar debieran ser fervientes, llenos de celo y desinterés, hombres de Dios que puedan dar el molde debido a la obra. Deben elevar con fe sus peticiones a Dios. Pueden dedicar todo el tiempo que deseen a la oración secreta, pero sus oraciones y testimonios en público deben ser cortos y directos. Deben evitarse las oraciones largas y áridas y las largas exhortaciones. Si los hermanos y las hermanas
quieren decir algo que refresque y edifique a los demás, deben primero tenerlo en su corazón. Deben relacionarse diariamente con Dios, recibiendo sus provisiones del alfolí inagotable y sacando de allí cosas nuevas y viejas. Si su propia alma ha sido vivificada por el Espíritu de Dios, alentarán, fortalecerán y estimularán a otros. Pero si no han bebido ellos mismos de la fuente de la salvación, no sabrán cómo conducir a otros allí. A los que aceptan la teoría de la verdad, debe instárseles a ver la necesidad de la religión experimental. Los miembros deben mantener su propia alma en el amor de Dios y luego inculcar a la gente la necesidad de una consagración individual, una conversión personal. Todos deben obtener una experiencia viva para sí mismos. Deben tener a Cristo entronizado en el corazón. Su espíritu debe controlar los afectos o la profesión de fe no tendrá valor y la condición de las personas será aún peor que si nunca hubiesen oído la verdad. Deben hacerse para los pequeños grupos que aceptan la verdad arreglos tales que aseguren la prosperidad de la Iglesia. Puede designarse a un hombre para que dirija durante una semana o un mes, luego a otro dirigente durante algunas semanas, y así diferentes personas serán alistadas en la obra, y después de una prueba apropiada, alguien debe ser elegido por acuerdo de la Iglesia para que sea el dirigente reconocido, aunque nunca habrá de ser elegido por más de un año. Luego se puede elegir a otro, o él mismo puede ser reelegido, si su servicio ha resultado en bendición para la Iglesia. El mismo principio ha de seguirse al elegir a otros hombres para diferentes puestos de responsabilidad, como los cargos de la asociación. No deben elegirse como presidentes de las asociaciones hombres que no han sido probados. Muchos no ejercen el debido discernimiento en estos asuntos importantes que entrañan intereses eternos. Una iglesia unida en la conquista de almas. Profesamos ser depositarios de la ley de Dios, aseveramos tener mayor luz y procuramos una norma más alta que la de cualquiera de los otros pueblos de esta tierra. Por lo tanto, debemos manifestar mayor perfección de carácter y más fervorosa devoción. Un mensaje muy solemne ha sido confiado a los que han recibido la luz de la verdad presente. Nuestra luz debe resplandecer para iluminar la senda de los que están en tinieblas. Como miembros de la Iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto pueden para conservar la paz, la armonía y el amor en la Iglesia. Tomemos nota de la oración de Cristo, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la Iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Este es un argumento que los mundanos no pueden controvertir. Por lo tanto, Satanás está obrando constantemente para impedir esta unión y armonía, a fin de que los incrédulos, al presenciar la apostasía, la disensión y la contienda entre los que profesan ser cristianos, se disgusten con la religión y sean confirmados en su impenitencia. Dios queda deshonrado por aquellos que profesan la verdad mientras están en divergencia y enemistad uno con otros. Satanás es el gran acusador de los hermanos y todos los que participan de esta obra se hallan alistados en su servicio.
Profesamos tener más verdad que las otras denominaciones, pero si esto no nos lleva a una mayor consagración, a una vida más pura y santa, ¿de qué beneficio nos resulta? Sería mejor para nosotros no haber visto nunca la luz de la verdad que profesar aceptarla y no ser santificados por ella. A fin de determinar cuán importantes son los intereses que entraña la conversión del alma del error a la verdad, debemos apreciar el valor de la inmortalidad. Debemos comprender cuán terribles son los dolores de la segunda muerte. Debemos apreciar el honor y la gloria que aguardan a los redimidos y entender lo que es vivir en la presencia de aquel que murió para que pudiese elevar y ennoblecer a los hombres y dar al vencedor una diadema real. Las mentes finitas no pueden estimar plenamente el valor de un alma. Con cuánta gratitud recordarán los rescatados y glorificados aquellos que hayan sido instrumentos de su salvación. Nadie lamentará entonces sus esfuerzos abnegados y labores perseverantes, su paciencia, longanimidad y fervientes anhelos por las almas que podrían haberse perdido si hubiese descuidado su deber o se hubiese cansado de hacer el bien. Entonces, los que sean dignos de ir vestidos de blanco se hallarán reunidos en el redil del gran pastor. Desde su trono, el Cordero saludará al obrero fiel y al alma salvada por su labor, y los conducirá al árbol de la vida y a la fuente de aguas vivas. ¿Con qué gozo contemplará el siervo de Cristo esos redimidos que podrán compartir la gloria de su Redentor? ¿Cuánto más precioso será el cielo para los que hayan sido fieles en la obra de salvar almas? Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad.